Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con este apunte sobre la peste negra, que fue un fenómeno ocurrido en el siglo IV. Por lo tanto, estamos dentro de la Edad Media. Hasta hace poco tuvimos una gran enfermedad que arremeció a todo el mundo. Y algunos la comparan con la peste negra. No sé si es comparable, no sé cuál más podría tener duración. Hay alguna gente que todavía está contagiada de coronavirus, si bien ya son bastante pocos. Eh, sigue habiendo contagio, por lo menos lo más mínimo. Y de la peste negra sabemos que, o peste bubónica también como se le llamaba, hubo casos reportados incluso hasta mediados del siglo XX. Pero bueno, la peste negra, por cierto, que fue un acontecimiento brutal en la Edad Media y que nos va a dar ciertas explicaciones de por qué ocurre un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento y pasamos a otra etapa que vamos a ver consecuentemente que sería el Renacimiento. Así que sin más dilación vamos a ver la peste negra. Bueno, la peste negra o la peste bubónica y neumónica arrasó Europa entre los años 1347 y 1351. Acabó con más vidas que cualquier guerra u otra epidemia conocida hasta esa fecha. Una peste que cobró la vida de muchas personas y de paso desprestigió a la iglesia, que en ese momento pasaba por la crisis del incipiente pensamiento protestante. Una enfermedad que sin lugar a dudas nos hace reflexionar lo que está pasando hoy con la propagación del COVID-19, que cada vez es verdad, ya no tiene el mismo impacto que antes y ahora es mucho menos, por lo menos acá en Chile, ¿no? Y bueno, si vamos a citar cifras oficiales de a esta fecha, 8 de diciembre, vemos que tenemos casos activos de 9.160 personas, los casos recuperados son 4.800.000, igual bastantes. Los casos diarios son 4.027. Por lo tanto, son buenas cifras, muy buenas cifras, comparado con lo que teníamos hace 2 años atrás, por lo menos. Pero volvamos a la peste negra. Tuvo varios nombres. Vamos a empezar por la etimología. Pero el que más se popularizó fue el de Black Death, que significa muerte negra en inglés. Y por lo tanto esto fue así apodado por los ingleses. Ese fue lo más por el concepto que más se conoció. Sin embargo, también se la llamó Great Pestilence, que es la gran pestilencia, o simplemente Pestilence, y lleva su nombre de negra por el ennegrecimiento de la piel que sufrían las personas. La causa médica de esta dolencia se originó por el bacilo, que es una bacteria llamado Yersinia pestis, y este bacilo se encuentra en las ratas, ya que para los roedores la peste es una enfermedad natural, por lo que se transforma en una reserva de dicha enfermedad. Sin embargo, la mayoría de las ratas mueren al padecerla y algunas sobreviven. No obstante, no son las ratas el agente de transporte, sino que es una pulga de aquella rata, que es la Xenopsila cheopis o Cheopis, o pulga de la rata también se llama. Por lo tanto, claro, el portador de esta enfermedad de la peste negra era la pulga y no la rata, sino que las pulgas estaban en la rata y bueno, ahí se esparcía. De hecho, esta pulga se alimentaba a través de las picaduras que hace la rata, extrayendo toda la enfermedad y llevándola consigo. Una vez ingiere toda la bacteria, la pulga va hacia otro roedor para alimentarse y en el proceso infecta a otra rata o bien a otro animal. Debido a la constante muerte de los roedores, la pulga no encuentra otro receptor para alimentarse, quedando el hombre como único receptor. Estos roedores son oriundos de China, pero cuando en Asia los roedores comienzan a huir de los pastos secos, se dirigen hacia Europa, ya que esta región era más poblada, era más frondosa. También podría considerarse que la ruta de la seda
era un medio por el cual viajaran las ratas y los hombres infectados, propagando así la enfermedad. Otras fuentes dicen que fue transmitida cuando el pueblo Kipchak, que son nómadas turcos, sitiaron a los puestos comerciales genoveses en Crimea. Bueno, la plaga se propagó entre los cadáveres que quedaron en la ciudad. La enfermedad se propagó desde los puertos mediterráneos a las siguientes ciudades: en Sicilia en 1347, el norte de África, Italia, España, Inglaterra y Francia en 1348, en Austria, Hungría, Suiza, Alemania y los Países Bajos en 1349, en Escandinavia y las tierras bálticas en 1350. Sin embargo, la enfermedad llegó a muchas áreas y se prolongó al menos hasta el año 1353. Los síntomas eran los siguientes: tos con sangre, falta de aliento, vómito, fiebre alta y dolor de cabeza. Estos aparecen días después de que la bacteria se ha alojado. La tasa de mortalidad de la peste negra varía de lugar en lugar, y así el ducado de Milán, Flandes y Bern pudieron escapar de la peste comparativamente si se les contrasta con la Toscana, por ejemplo, Aragón, Cataluña, Languedoc, que fueron fuertemente golpeadas. Los pueblos más urbanos fueron los que más sufrieron en contraste a los pueblos rurales. No obstante, donde se encontró una alta tasa de mortalidad fue en los monasterios. Esto porque los monjes cristianos, entre otras religiones, confiaban fuertemente en sus convicciones religiosas, creyendo que no les sucedería nada grave. Ni siquiera los grandes monarcas pudieron salir libres de esta enfermedad. Por ejemplo, Eleanor, reina de Pedro IV de Aragón, Alfonso XI de Castilla, bisnieto de Alfonso X el Sabio, Joan, hija del rey inglés Eduardo III, que murió camino a su propia boda, Juan de Stratford, arzobispo de Canterbury, Tomás Bradwardine, filósofo de Canterbury, y Guillermo de Ockham, aunque aún se duda de su muerte. Estos son solo unos pocos ejemplos de los personajes más conocidos que fueron muertos por la peste negra. El estudio contemporáneo de los archivos de la época sugieren una mortalidad variante en las diferentes regiones entre 1/8 y 2/3 de la población. El cronista francés Jean Froissart dijo que 1/3 de la población de Europa murió en la epidemia. La población en Inglaterra en el año 1400 era de la mitad que había sido hace 100 años, ya que cuando la peste llegó al país, 1000 aldeas desaparecieron. Un estimado entre 75 millones y 200 millones de personas murieron en Europa durante la peste negra. La población se redujo de 475 millones a 350 millones, por lo cual un 30% de la población cayó inevitablemente dentro de esta enfermedad. Tomó 200 años para que Europa se recuperara de la peste, aunque en algunas zonas de Italia la peste continuó hasta el siglo XIX e incluso entrando al siglo XX, porque ya existían, como habíamos dicho en el comienzo, algunos casos con la misma enfermedad. ¿Qué consecuencias trajo la peste negra? Múltiples. Por un lado se detuvieron las guerras, pero también se detuvo el transporte comercial. Miles de personas murieron y los campos fueron desechados debido a la misma muerte de los trabajadores en ellos, lo que llevó a su vez a la ruina de los terratenientes. También existieron problemas psicológicos, pues la gente vivía con miedo y temor a la muerte aún más de como era antes. Muchos comenzaron a incorporar el misticismo en sus teorías filosóficas e incluso se optó por la magia y los hechizos. Los dominicos redujeron sus miembros drásticamente y esto les obligó a incorporar sacerdotes con muy poca cultura, experiencia y estudios. De hecho, muchas de las escuelas teológicas o eclesiásticas se vieron en el mismo problema, teniendo como resultado una declinación intelectual, pues la mayoría de la población ya no creía en la iglesia y decidía optar ¿por qué? Por las supersticiones y las herejías. Una de las supersticiones más conocidas fue la de cruzarse frente a un gato negro. Se decía que los gatos negros eran brujas que se disfrazaban en la noche, por lo que se les persiguió. También se consideraba que como eran independientes y poco obedientes a las órdenes del hombre, estos gatos eran vinculados con el diablo. La iglesia tenía un poder de veracidad alto en el siglo IV, pero al no poder parar el fenómeno de la peste negra, su credibilidad se vio tremendamente afectada.
Es ahí cuando los reformistas apuntaron a que la Iglesia tenía la culpa de que la enfermedad se propagara aún más. Fíjense que esto me recuerda mucho a una oración, a una sentencia o un aforismo de Nicolás Maquiavelo en un libro que se llama El arte de la guerra. Y en El arte de la guerra, una obra de 1520, ya había pasado lo más significativo de la peste negra. Nicolás Maquiavelo decía: si el ejército tiene una arenga religiosa, ¿cuánto más efectiva será? ¿Por qué? Porque el hombre está más dispuesto a obedecer la ley religiosa que la humana. Y sobre todo en la Edad Media, donde lo religioso era lo que prevalecía. Por lo tanto, siempre que el hombre tenga que elegir entre la ley humana y la ley divina, se supone que va a elegir la divina, porque la humana es imperfecta, es cambiante, etc. Y debería elegir la divina. Y esto pasó también acá con el coronavirus. Cuántas advertencias dieron las autoridades, y sin embargo en las iglesias se llenaba de gente, hacían misas secretas, por decirlo de alguna manera, se juntaban para orar, etc. Claro, el hombre está más dispuesto a obedecer la ley divina que la ley humana. Bueno, entonces con esto tenemos la peste negra analizada. Vemos entonces que hay algunas similitudes con el coronavirus. Fíjense que las ratas venían de China. Estas ratas traían la pulga, y la pulga era la que propagaba finalmente la enfermedad. Vamos con el coronavirus. Vamos a ver la etimología. El verdadero nombre de esta pandemia es Orthocoronavirinae, que proviene del latín. Por una cuestión de pragmatismo, el virus es llamado coronavirus, ya que la apariencia del virus es parecida a una corona, aunque más que una corona, como la usaban los reyes, es más parecida a una corona solar, que es un fenómeno climático parecido a un eclipse. Uno de los puntos interesantes que tienen en común es que ambos se originan en Asia, la peste negra y el coronavirus. Muchos dicen que el coronavirus se originó del estofado de sangre de murciélago, mientras que otros dicen que fue el pangolín quien transmitió la enfermedad. Estos dos animales se vendían ilegalmente en la región de Wuhan, China, y de hecho se dice que el coronavirus del pangolín es 99% idéntico al virus que hoy afecta a tantos países. Sin embargo, en el mes de febrero del año 2021 ya fue descartado el pangolín, dando como origen del virus al murciélago. Los síntomas del coronavirus se asemejan a algunos de la peste negra: tos, fiebre, dificultad para respirar, escalofríos, secreción. Si bien es sumamente difícil hacer una comparación entre la peste negra y el coronavirus, ya que este último aún no tiene definidas todas sus consecuencias y estadísticas, podemos decir que en efecto los factores económicos son cruciales. Para el comercio fue una catástrofe debido a que muchos comerciantes debieron cerrar sus negocios por miedo a contagiarse. Los puertos no dejaron ingresar barcos ni mercancías, algo similar a lo que estuvo pasando con el coronavirus, sobre todo con los cruceros. En el siglo XIV la medicina era escasa y el conocimiento de enfermedades también lo era, aunque ya habían tenido una experiencia con la plaga de Justiniano. Como habíamos dicho, antes de la peste negra habían otras plagas, pero no tan potente como la mismísima Black Death. Hoy, con mucha más tecnología que en el pasado, las medidas que se toman con respecto al coronavirus son mucho mejores. China redujo el número de contagiados en unos pocos meses, por lo que el origen del brote ya no se expandiría más en el país. No obstante, todos aquellos turistas que viajaron a China y volvieron a sus países, contagiaron sus países y debieron someterse a las medidas sanitarias. Bueno, la peste negra duró 7 años y dejó sus remanentes con la peste bubónica hasta entrados del siglo XX. El coronavirus aún no sabemos hasta dónde puede prolongarse, pero tenemos la esperanza de que los avances médicos puedan frenarlo en un tiempo menor al de su antecesora y que desaparezca definitivamente. Ahora también influye en lo psicológico, de alguna manera. Las enfermedades siempre se han tomado como una especie de fenómeno espontáneo donde el hombre no tiene necesariamente control. Sin embargo, también está el modo de pensar de que esto fue creado artificialmente, o al menos creado con algún propósito político, podríamos decir. Y si esto es así, ¿podrá ser que todas las enfermedades hayan sido creadas para crear un pánico colectivo?
Bueno, eso se tendría que probar de todas maneras. ¿Mm? Em, Esto ha sido entonces, muchachos, la comparación entre la peste negra y el coronavirus. La verdad es que en comparación con las dos, bueno, uno se siente más aliviado porque, claro, lo que decíamos, la tecnología y todos los procedimientos que existen ahora son mucho mejores. De todas formas, eso no quita lo terrible que es la enfermedad. Por lo menos yo el año 2021 me parece, o el año pasado, creo que fue el año pasado, fui contacto estrecho, tuve coronavirus y fue terrible. Yo no podía ni acercar al sol, no me podría ni siquiera parar, no, fue horrible. No vamos a decir mucho más, pero piensen en la Edad Media, piensen en la peste negra, como la gente no tenía ni siquiera oportunidad de enfermarse, sino que derechamente fallecía. ¿Mm? Bueno, hasta el 8 de diciembre, que es hoy, casos confirmados y activos, los vamos a repetir, los casos activos son 9.160, los casos recuperados 4.862.986, total de casos 4.949.655. Los casos diarios son 4.027, los test por diagnóstico, los PCR, han sido 1.896, los con antígeno 2.131. La positividad de PCR en la última semana fue de 12,79% y la positividad del PCR al día de 13,70%. Los casos fallecidos, bueno, los que han sido reportados han sido 54 personas confirmadas, no hay ningún sospechoso, y los casos fallecidos totales son 62.659. Los confirmados son 50.974 y los sospechosos 11.685. Pacientes en UCI 127, pacientes conectados a través de ventilación mecánica 91 y las camas críticas disponibles son 256. Todas estas son cifras del gobierno de Chile. En gov.cl las pueden consultar. Y bueno, chicos, esto ha sido entonces todo el podcast sobre la peste negra y el coronavirus. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros dos mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que ya disfrutan de los beneficios de ser un mecenas romano. Un abrazo, por cierto, chicos, y un saludo muy grande de mi parte. Usted también puede ser un colaborador de Filosofía Apuntes adscribiendo a las membresías que tenemos en nuestro canal. Así podrá ayudar a este canal, ser informado de todos aquellos acontecimientos. Tenemos membresías de todo tipo, así que ustedes la pueden consultar en el botón unirse que aparece debajo de cada video. Que estén muy bien entonces, cuídense, chau.